Imaginad, estáis un día en el pasillo de vuestra casa, de repente nota algo oscuro hacia su izquierda. Se gira, sabe esa persona que está sola en casa y lo que ves... Viajamos con un amigo, Jorge, que en el año 1998 vivió allí una experiencia que le marcó hasta hoy. No solo a él, también varios compañeros que estaban con él ese día recuerdan perfectamente los hechos, y no solo ellos, mucha gente, muchas personas siguen a día de hoy compartiendo este tipo de experiencias en diferentes sitios de internet. Bienvenidos a este camión, bienvenidos a este canal. Soy Ángel Puertas. Acomódense bien por aquí atrás porque vamos a escuchar una recopilación de los mejores momentos de este programa mítico que es Milenio 3. Y para los que quieren bajarse a mitad de camino, ya me he adelantado yo y he cerrado los seguros. Así que ahora que estamos todos atentos, vamos con el primero de los cortes que no les va a dejar indiferentes. Y después lo comentamos. Esta investigación empieza conectando con el grupo EPTA. Sí, esta investigación empieza, aparecen una serie de casualidades. Para empezar, ese programa de Cuarto Milenio dedicado al Teatro Liceo despierta la curiosidad de algunas personas, de algunos trabajadores de teatros de España, que nos envían algunas informaciones y en ocasiones coincidentes entre sí, hablando de los mismos teatros de la capital de Madrid. Algunos, como decía al principio, que nos pillan muy cerca. Teatros marcados, un poco donde a lo largo del tiempo los operarios, actores, trabajadores han vivido las mismas cosas. Sí, han vivido las mismas cosas y en ocasiones sin saberlas entre ellos. Y era cuando se abrían y contaban sus propias experiencias, cuando se daban cuenta de que no eran los únicos. En este caso, hablando con Paloma Navarrete en un viaje de tren del que llegábamos prácticamente hace unas horas, ella me decía que precisamente esta semana, antes de viajar con nosotros, ellos, el grupo EPTA, había estado trabajando también en el interior de un importante teatro de la capital de Madrid, del centro, y habían obtenido resultados muy sorprendentes. Así que inmediatamente nos hemos puesto en contacto con Sol Blanco Soler, la persona que también estuvo allí en ese teatro, y de forma excepcional, porque ya sabes que pues guardan muy religiosamente sus casos. A nadie. Claro, porque en ocasiones les llegan de forma anónima, y este era uno de esos casos. Ellos reciben información de que en un teatro están ocurriendo cosas, les piden ayuda, tienen ese permiso, digamos, oficial, pero de alguna forma, y esto es importante, Iker, tienen que entrar allí con el máximo sigilo posible para no levantar la atención de la gente que pasa por la calle. Así que en completa oscuridad ellos van recorriendo el teatro y haciendo una investigación que tendría resultados sorprendentes. En este caso teníamos ya conocimiento de que estaban existiendo una serie de fenómenos en un teatro en el centro de Madrid, y acudimos, nos dieron la autorización para entrar en un momento en que no hubiera pues ni ensayos ni representaciones, nada que pudiera molestar ni al público ni a los actores. El teatro a media luz, como nos ocurrió a nosotros, solamente con las luces de emergencia, pues la verdad es que impresionaba. Y luego parece ser que donde ocurrían todas las cosas eran alrededor del escenario, por la parte de atrás, donde hay todo el atrezo, donde hay todas las cuerdas, toda la tramoya, y ahí es donde siempre notaban pasos, ruidos, ocurrían cosas, se apagaban y encendían las luces sin que el técnico de las luces pudiera buscarle una explicación. Es interesante ese detalle al que aludía Sol, porque algunas de las personas que nos han escrito y en muchos otros casos de teatros que repasaremos ahora, se habla de fenómenos extraños, especialmente en la zona de bastidores, de tramoya, y casi nunca en la zona del patio de butacas o en el escenario. Es algo que coincide a lo largo de estos testimonios. A partir de ahí empiezan esa investigación y llega un momento en que tanto Sol como el medium que llevan junto al grupo EPTA parecen ver un personaje en esa zona de bastidores. Empezamos a recorrernos todo el teatro. Íbamos a oscuras y con linternas, ¿no? Y en un momento dado enfoco una especie de manojo de cuerdas verticales que había en uno de los extremos, y yo tuve un flash de una persona que estaba colgando de esos cables. Se lo dije a la persona que nos ayuda y que pertenece al grupo EPTA y que es precisamente el sensitivo, el medium, ¿no?
Y me dice, bueno, yo lo estoy notando, pero yo veo que están dando por aquí. Nos sentamos en el patio de butacas, este miembro de EPTA pues se concentra, todos les rodeamos el círculo. Este hombre entra en comunicación con un personaje, por lo visto él se ocupaba de trabajos subalternos. Nos dijo que solamente recordaba que en un año, que nos dijo perfectamente el año, que él había tenido un accidente, precisamente, fíjate qué curioso, en las cuerdas donde yo le había visto, en ese lugar de la parte de atrás del escenario. Continúan entablando esa conversación con ese personaje con el que parece haber entrado en comunicación, la persona sensitiva del grupo EPTA, que ya ha tenido otras experiencias en puntos determinantes. No era Paloma Navarrete, porque en este caso ella no podía acudir a ese lugar, y esta persona continúa dándoles datos reveladores sin saber muy bien qué era lo que había pasado en ese lugar y por qué él seguía sin poder marcharse de allí. Subiendo con una garrucha una viga metálica, esta viga se había desprendido. Y lo curioso es que no hacía nada más que hablar de Perico, que debió de ser la víctima de abajo que sufrió el golpe de la vigueta de hierro que se desprendió. Lo que también sospechamos, porque él lo negaba absolutamente, es que él se debió de quedar enganchado por el contrapeso al caer la vigueta de las cuerdas y de alguna manera se quedó colgando o ahorcado o sin respiración, sujeto, ¿me entiendes?, por las cuerdas verticales y del peso que se había desplomado. Y eso es todo lo que supimos. Pero fíjate tú que nunca dejamos de sorprendernos, primero con esas supuestas comunicaciones que luego se confirman con que en ese año existió un accidente allí, y lo único que tenemos que comprobar es que, como él nos dijo solamente el nombre y no su apellido, tenemos que comprobar a ver si verdaderamente en el plantel del personal que había en aquella época había una persona con su nombre. Puede gustar más, puede gustar menos, puede tener más simpatizantes, menos, pero que nadie les quite el entusiasmo, ¿eh? Está clarísimo que les encanta lo que hacen, que son un grupo multidisciplinar y que, y Javier Pérez Campos puede dar fe de ello y nosotros también, personas como Paloma Navarrete, por ejemplo, a mí, que yo no creo en la evidencia, no creo en los videntes, creo en la evidencia, pero en los videntes que ven todo el rato no, me parece sorprendente. No creo en el ser humano que domina la fuerza extraña esa, creo que eso es poderoso y juega con nosotros como quiera, pero que sí de vez en cuando se puede ver. Lo he dicho mil veces, la madre al hijo que está sufriendo un dolor, el hermano con su hermano, pero alguien todo el rato. Ahora tengo que tragarme mis palabras en ocasiones con gente muy excepcional, y creo que en mi vida he conocido un par de personas de este nivel que a veces, muchas, aciertan de una forma incomprensible. Javier también lo ha comprobado, nuestro compañero Carlos Largo también lo han comprobado, en fin, hay personas que parece que tienen ese don. Parece incomprensible todo esto, pero ocurre. Y resulta que yendo de teatro en teatro y sin salir de Madrid nos hemos dado cuenta que hay todo un mapa de historias asombrosas. Yo recuerdo hacia el año 90, fíjate si ha llovido, Javier, se ha llovido, tú tenías un año. Cuando tú tenías un año, a mí me llegaba el caso de Joaquín, le llegaba un compañero realmente, de alguien que en el Teatro Calderón, se puede decir, en este caso, porque es un caso ya antiguo, escuchaban, estaban preocupados, era una época un poco decrépita de la zona y del propio teatro, por lo que parece, y escuchaban como una armadura que andaba, pum, y se paraba en cierto momento, como un caballero que andaba y de repente se paraba. Ahí se quedó. Sí, más o menos de esta forma, Noel, más o menos de esta forma. Nunca una música ha acompañado en el momento exacto mejor a una descripción, ¿no? Estabais viendo casi al hombre, ¿no? Estabais viendo esa especie de Quijote de otro tiempo avanzando por un subterráneo del teatro. En fin, así es la magia de la radio. Bueno, pues hemos ido a otros lugares, hemos recorrido otras historias. Y yo me acuerdo otra imagen de impacto, Carmen. En la Almudena, ¿recuerdas la escena con la night shot que pudiste grabar? Porque estuvimos 2 noches. Una tú estabas allí, otra yo estuve con el equipo y con Sergio. El monumento a los muertos en el Teatro Novedades. Impresionaba, además. Si no recuerdo mal, era un monumento que por sus 4 caras tenía los nombres de todos los que fallecieron en el Teatro Novedades, y había una placa que lo decía, por todas las víctimas que se quemaron, que fallecieron, que murieron. Impresionaba mucho, porque se alzaba dentro de la zona ya que se quedaba un poco antigua, de las lápidas, que algunas de ellas pues estaban ya rotas, eran muchas chiquititas, la mayoría de ellas en el suelo estaban casi imperceptibles, algunas llenas de matojos, y entre ellas se alzaba esta que era realmente espectacular, por alta, por grande, en conmemoración a esa gente que allí perdió la vida. Y sí que impresionaba. Cuando yo llegué a ese lugar, además recuerdo que iba con la linterna
iba viendo otra cosa. Había visto al final una especie de llamarada. Eran unas velas que había en una de las tumbas y yo iba directa hacia esas velas. No había visto el monumento a los fallecidos en el Teatro Novedades. Y cuando iba pasando entre las tumbas, entre las lápidas, de repente me enfocó la linterna hacia un gran monolito de piedra blanco que era este monumento. Y dije, esto tan grande aquí, ¿por qué? Y ya cuando empecé a leer la inscripción que había se me pusieron los pelos de punta realmente, porque además recordaba lo que había pasado en el teatro y cómo la gente, las crónicas de la época, habían intentado salir, no habían podido, la gente se pisaba, entró el pánico y muchos murieron por eso. Y se contaba, y se contó durante mucho tiempo, la presencia del fantasma de alguien que cojeaba. Sí. Y directamente el cronista oficial de la villa, Ángel del Río, nos contó en Cuarto Milenio el porqué de esta historia. Surge también después una especie de leyenda que se llama el Cojo del Novedades. ¿Quién era el Cojo del Novedades? Pues para parecer un fantasma que paseaba por las noches y hasta el amanecer, de alguna manera como dándose golpes de pecho arrepentido. Y es que uno de los espectadores que salió huyendo era cojo, llevaba una muleta, y al caerse la muleta quedó atravesada en la puerta de salida y ahí se produjo un bloqueo donde perecieron la mayoría de los espectadores. Historia de los teatros de Madrid. Y Javier, como siempre, tirando del hilo, aparte de los testimonios que le han ido llegando, ha encontrado otra historia que tiene que ver con huesos que me ha dejado un poco helado también, ¿no? No la conocía. Es una historia un poco extraña también y que de alguna forma tiene ese personaje prototipo, ¿no? que ha vivido y que ha estado relacionado directamente con el teatro y que se aparece con nombres y apellidos. Durante años los trabajadores del Teatro Lara de Madrid, el que durante mucho tiempo fue conocido como La Bombonera, construido en torno al año 1879, en ese escenario, pues durante muchas funciones actuó una conocida actriz de Argentina del siglo XIX, Lola Membrives, y ella estaba muy relacionada con ese lugar porque durante años pasó allí bastantes horas al día, ¿no? Cuando ella falleció, decían y seguían diciendo los trabajadores del hotel, o sea, de ese teatro, que aún seguían escuchando su voz saliendo de su camerino, como si estuviera entonando aún alguna de las canciones que ella ensayaba horas antes de la función. Decían que escuchaban sus pasos, que había días en los que estaba especialmente revuelta incluso y parecía que golpeaba con fuerza a la puerta de ese camerino. Algunos actores incluso pidieron otro camerino que no fuera aquel, y en un momento determinado, cuando se estaba representando en ese teatro del Teatro Lara la representación de Días de Vino y Rosas, se les ocurrió a los directores hacer una exposición fotográfica en el mismo hall del teatro titulado El fin de la carne. En esa exposición se mostraban fotografías de esqueletos y de cráneos y huesos de diferentes tipos de animales, y parece ser que coincidiendo con ese mismo periodo en que estuvo activa esa exposición, pues parecía que los fenómenos estaban especialmente violentos. Las puertas se abrían y se cerraban solas, las luces del teatro se apagaban y encendían cuando les venía prácticamente en gana. Muchos miembros empezaron a sentirse especialmente agotados, muy mal cuando pasaban por determinadas zonas del teatro y especialmente por la zona del camerino que estuvo habitado durante años por Lola Membrives. Nadie sabía por qué y a qué debía de verse todo esto, hasta que de pronto alguien se da cuenta de un detalle que parece otorgar a esta historia cierta trascendencia, y es que la única fotografía dedicada al esqueleto de un cuerpo humano llevaba un nombre muy concreto: era Lola Membrives. Al final del vídeo les voy a comentar algo que pienso yo sobre Iker Jiménez, sobre su persona, vaya. Es algo que creo yo, no es algo que sea ni verídico ni no verídico, sino una opinión nada más. Lo diré al final del vídeo. Pero ahora vamos a pasar a otro corte diferente, donde vamos a escuchar un caso bastante especial, porque resulta que es el caso de un científico que, a base de estudiar el cuerpo humano y cómo funciona todo en general, haciendo caso a los datos científicos, al final se dio cuenta de que hay algo más, de que no es simplemente azar, no es simplemente casualidad que estemos aquí, sino que tiene que haber algo más, dicho por un científico. Escuchen. Espero que escuchéis con atención, porque creo que es una de esas historias que significan bastante.
¿Cuál es la historia de este hombre? Y tengo que resumir mucho para que luego podamos opinar. Este hombre no tuvo una infancia especialmente religiosa, hizo los estudios universitarios y cuando se graduó o acabó la carrera de químicas se empezó a dar cuenta de que ese era el camino que él tenía que seguir. Lo imaginamos, ¿verdad? Se da cuenta de la curiosa armonía del mundo de las moléculas, del mundo de los elementos que nos conforman. Y cree, como muchos otros, que no hace falta ningún Dios para explicar las cosas, que evidentemente, precisamente, la perfección de esas fórmulas tienen que llegar a explicarlo todo sin dejar resquicios para ningún tipo de ente sobrenatural. Como por cierto, tantos han creído y tantas cosas buenas y muchísimas malas se han hecho a lo largo de la historia por parte de todas las religiones. Esa creencia que parece un poco irracional, que desde luego nos se suele enseñar en los ámbitos de la pura ciencia, que desde que aparece Darwin parece que tiene claro que no hace falta explicar nuestro misterio evidente con la presencia de un Dios, sino por el azar. Ahí está la gran pelea. Llega muy joven nuestro amigo Francis Collins a pensar que las religiones no tienen ninguna verdad y se convierte en agnóstico en un principio. Agnóstico, que significa el que no sabe si existe Dios o no. La gente muchas veces emplea este término con mucha ligereza, pero es el que no sabe. Hay autores como, interesante por cierto, el célebre profesor de Oxford C.S. Lewis, que habla de este momento, de este lanzarse al agnosticismo, como una especie de ceguera deliberada. Y este término me ha parecido muy interesante y espero que me digáis qué pensáis vosotros. La ceguera deliberada que muchos de nosotros en cierto momento de la vida tenemos, dice él, o muchos científicos también, es la conveniencia de ignorar la necesidad de ser responsable ante cualquier autoridad más alta que nosotros, espiritual. Creer, decía nuestro amigo Collins, se dio cuenta en aquel momento, recién graduado como químico, que era un suicidio intelectual. Es más, él dice, y estoy sacando, para ser absolutamente escrupuloso, notas de sus propios trabajos, no quiero inventarme absolutamente nada. Collins decía, y esto nos va a sonar, ¿verdad? Me sentía muy cómodo con mi nuevo conocimiento, desafiando cualquier creencia espiritual de cualquiera que la mencionase en mi presencia. Me sentía definitivamente superior. En 1973 también se doctora en bioquímica, da un paso más. El doctor Collins, que desde luego como mente racional parecía un portento. Es entonces cuando ocurre algo extraño. Se empieza a dar cuenta de una evidencia que los demás parecen no notar en su total dimensión: la complejidad del cuerpo humano y la extraña armonía de eso que dicen se llamaba ADN. Analizando el ADN, como buen bioquímico, estamos en épocas muy lejanas, queda mucho tiempo, quedan prácticamente 25 años para algo que era absolutamente imposible, secuenciar el genoma humano, 3.000 millones de letras. Pero él se da cuenta que el ADN no parece muy casual. Es uno de sus primeros escritos que ya le provoca alguna que otra enemistad. Él dice, es como una columna vertebral, cito textualmente, de azúcar fosfatada y de bases orgánicas perfectamente organizadas, colocadas en cada una de las rendijas de esas extrañas dobles hélices. Repite él, no me parece fruto del azar, pero ¿tendrá razón Collins o no? Lo cierto es que, como bioquímico, y atendiendo incluso con compañeros de la medicina a varios enfermos, se da cuenta de algo que entra en otro ámbito de las cosas, que se va más allá de las pizarras y las fórmulas. Acude a varios hospitales y observa mucha gente que sufre. Mucha gente que sufre además sin tener culpa. Como pasa hoy mismo, esta misma noche, en cualquier hospital español. Hay gente que sufre, hay niños que sufren, que no han hecho nada para que eso ocurra. Y él los examina y está muchas noches junto a su lecho. Y se da cuenta de algo que le asombra y que él va anotando. Con mentalidad, repito, de absoluto ya ateo. Él lo va a comentar, no ya agnóstico. Ha pasado a ser combatiente. Ya no se limita a no creer o dejar de creer. No cree en la posibilidad de un Dios y sobre todo siente la misión de que tiene que quitar esa idea de la cabeza a los demás, porque son individuos propios de otro tiempo que dificultan la evolución de la mente humana y de la realidad de la naturaleza. Collins habla de que hay muchos enfermos, o algunos, que les sorprenden por la seguridad y la paz absoluta que tienen, a pesar de que saben que la muerte está muy cerca. Y esa paz y esa seguridad parece que residen en la creencia en un ser superior que creen está aguardando,
que creen que todo tiene cierto sentido. Él ya ha leído a Freud y tantos otros que hablan de Dios como un espejismo, como una ilusión, como una especie de muleta para no darse cuenta de lo crudo de la vida. Collins dice, sí, era una muleta psicológica, sin duda la herramienta más poderosa que yo he visto hasta ese momento. Le impresiona tanto al director del proyecto Genoma Humano este convencimiento de algunas personas en su propia fe, que inicia una aventura vital interesante. Y digo esto porque muy pocos somos capaces de poner una hoja en blanco y de intentar analizar en lo que creemos y en lo que no. Y él empieza a intentar hacer una especie de escaleta racional para reafirmar su propio ateísmo. Y entonces, según sus palabras, Collins empezó a pensar que había cosas que se resquebrajaban y que todo era mucho más complejo, que todo era menos dogmático de lo que él había imaginado. Hay algo que le llama la atención. Empieza a pensar en el ser humano, en cómo somos, en qué somos y estudiándolo desde dentro. Y se da cuenta de que hay una norma universal. Da igual la religión, todas la han adoptado. Y en casi todos los seres humanos. Hay una norma que nos rige, una norma que rompemos muchas veces, constantemente diría yo, y más en nuestros días. La ley moral. Saber desde muy pequeños lo que es correcto e incorrecto, como si fuese una clave del significado profundo del universo. Y se da cuenta de que todas las teorías de la evolución, de la supervivencia del más fuerte, chocan de frente con algo que él está percibiendo. Personas que, por ejemplo, ven que otros se ahogan en un río y se lanzan directamente, sin conocer de nada. Personas que dan su vida para salvar a otros sin ningún beneficio, por lo tanto, sin ninguna asunción de esa importantísima ley de la evolución para que su estirpe genética sobreviva. Ese altruismo, cuando es verdad, significa un misterio para Collins. ¿Qué tenemos dentro de nosotros para que ocurra eso? Sabemos y hacemos el mal constantemente, pero sabemos que está mal. Hay quien piensa que esto es una cuestión moral, cultural, pero Collins no lo acaba de creer. Ve que desde muy pequeños los bebés saben muy bien qué está bien y qué está mal, cuándo hacen bien y cuándo hacen mal. ¿Quién ha implantado eso en la mente del ser humano? Esa mente que, por cierto, tampoco se explica con la genética. Los estudios continúan. La genética va desarrollando sus mapas. Y entonces Collins y otros científicos se dan cuenta de que hay algunos elementos que no se explican, que nos diferencian de los demás. Es evidente. La consciencia, ser conscientes ahora mismo, por ejemplo, de quiénes somos, por qué estamos contando esto, y vosotros por qué nos estáis escuchando. También el lenguaje, algo que utilizamos, que empleamos y que no entendemos en su profundo misterio, significado y origen. Eran verdades que científicamente no se podían demostrar, y se dedica noche y día este hombre, con todos sus medios, a intentar saber dentro de los genes dónde está ese extraño salto, dónde está ese instante en que de pronto nos convertimos en una cosa muy difícil de explicar. Dice este hombre, Francis Collins, en su historia comprimida y reducida, desde luego, en los momentos cumbre, que metido en toda esta dinámica tan diferente, tan extraña y tan digna del ridículo y de la burla por parte de colegas científicos, que él siente en ciertos momentos de su vida, muy puntuales, una sensación de lo que él ha llamado anhelo de lo sagrado. Son momentos muy concretos, no hace falta que sean grandiosos ni que otro lo entienda. Una emoción de una luz distinta. Le ocurre en alguna ocasión, algunas veces, con cierta música en un momento de su vida y contemplando un paisaje. En mitad de unas clases tremendas, él se marcha, no sabe bien cómo ni a dónde, escapa de la urbe y se queda contemplando un paisaje donde hay una cascada helada. Y de pronto él dice, textualmente lo leo, durante unos momentos me sentí elevado de una concepción materialista del mundo hacia una dimensión espiritual indescriptible y distinta. Todo esto que me estaba pasando eran simples combinaciones de neurotransmisores en mi cerebro, simple azar, simples cargas eléctricas que se combinan dentro de mi cabeza. Y surgió mi duda, dice Collins. Hay una señal en todos nosotros, una señal colocada en lo profundo del espíritu humano que muy de vez en cuando, quizá una vez en toda la vida, apunta hacia algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero tenemos que escuchar a Collins, ¿no? Directamente a él, gracias a la gestión de nuestro querido amigo Diego Marañón.
Escuchemos un fragmento de este hombre tan importante en la historia de la ciencia y que trascenderá nuestro tiempo. Pero si se cuenta eso, ¿por qué no se cuenta la historia que hay detrás del ser humano? Escuchamos. Tuve en cuenta varios indicadores de Dios que nos rodean en el universo, como su origen o la perfecta puesta a punto del modo en que todas las constantes físicas que determinan el comportamiento de la materia y la energía parecen haberse puesto en marcha de un modo tan concreto y preciso como para hacer posible la vida. Hubo otras muchas cosas, como mis queridas matemáticas, la razón de que funcionen a la hora de describir el universo. Algo en todo ello te hace creer que el creador tuvo que haber sido un matemático. Todas estas cosas eran estimulantes y me llevaron al punto de ver que era plausible creer en una especie de creador, algo como un concepto distante de Dios. Me he hecho más visible en términos de hablar sobre ciencia y fe que otros científicos con los que he estado, a pesar de que un 40% de nosotros somos creyentes en algún Dios, y eso está bien documentado por varias encuestas. Sin embargo, no es algo necesariamente fácil para un científico hablar de este asunto. Hay algo de tabú en círculos académicos a la hora de abordar asuntos de fe. Este tema dejaría vacía una sala de conferencias más rápido que cualquier otro que conozca. La gente se siente incómoda. Hay un sentir general de que esto no tiene nada que ver con la ciencia y de que estos temas se deberían dejar para el ámbito del hogar o para la iglesia y no mezclarlos. Entiendo las razones para esa incomodidad por parte de algunos que no quieren que se mezcle la ciencia con una perspectiva espiritual. Si buscas responder una pregunta científica, deberías usar la ciencia para ello. Al mismo tiempo, creo que es una pena que esta visión haya llevado a mucha gente a creer que la ciencia y la fe son de hecho totalmente incompatibles y que no hay modo de unirlas. A mí me decían una vez, hace ya muchos años, me lo comentó una persona en Málaga, me impresionó la reflexión de la locura y la cordura. Y todos tenemos un transistor dentro. Estoy seguro que ya lo he contado porque me repito muchas veces, pero todos tenemos un transistor dentro. Hay frecuencias diferentes y hay personas que tienen el dial en otro sitio y escuchan cosas que quizá no solo sean locura ni alucinación, sino que están simplemente en otro espectro alejado del común de los mortales. Muchos de los casos que llegan a psiquiatría en hospitales y que buena gente de buena fe cuenta no tienen mucho que diferenciar de sucesos que han sido tomados, por ejemplo, según sea el investigador, como encuentro con un espíritu, con una entidad, con una figura. Hemos recibido cientos, miles. Y cuando uno va a la literatura médica, se da cuenta de que eso mismo está considerado psicosis, alucinación. No se ha ido un poco más allá. Claro, al mismo tiempo que esta semana llegaban las informaciones de esa regata y alucinaciones en el mar, llegaba otro estudio, si cabe, todavía más profundo y extraño. Está ocurriendo en el Hospital San Carlos, en Madrid. El director de ese proyecto puramente científico, pero también misterioso, es Enrique Santos Bueso, médico, experto en oftalmología. Veréis, hay personas que han visto figuras. Figuras, por ejemplo, imaginad, estáis un día en el pasillo de vuestra casa, una persona que, esto sí es cierto, tenía algún tipo de afección, glaucoma en fase inicial, algún tipo de catarata. Ningún problema mental. Uno de los casos archivados, España, años 90. De repente nota algo oscuro hacia su izquierda. Se gira, sabe esa persona que está sola en casa y lo que ve es la figura de un niño, pero no hay piernas, es solo el tronco de un niño con los dos brazos, la cara, todo es una sombra, la sombra de un niño que no tiene piernas y que está ahí y que parece que ha sido sorprendido por el único habitante de la casa, que estaba ahí hacía tiempo y que al girar rápidamente la persona lo ha detectado, lo ha pillado por sorpresa. El susto es un impacto tremendo, evidente, y la persona cree que o está viendo un espíritu, si cree en ello, o está loco de atar y evidentemente va a acabar en sección de psiquiatría y con ciertos tratamientos. Resulta que desde el siglo XVIII un científico llamado Charles Bonnet fue investigando este tipo de apariciones que al parecer ocurrían en la propia zona del ojo humano.
que no tenían que ver directamente con problemas cerebrales, aunque todo tiene que ver con el cerebro, la propia visión, pero el rebote de esa onda de luz del ojo reflejaba figuras. Desde el siglo XVIII, si vemos el catálogo de figuras, aparecen también las caras, los rostros, seres conocidos y desconocidos, seres que nos hablan. ¿Hay aquí una puerta para intentar descubrir la raíz de los casos de visiones de supuestos fantasmas? Yo desde luego no lo sé. Lo que he querido es escuchar, imagino que con muchos de vosotros, al doctor Enrique Santos, que nos habla de lo que están investigando ahora mismo. Es alucinante. Síndrome de Charles Bonnet. No se había vuelto a investigar en él desde el siglo XVIII, y en España hay casos, decenas de casos, de gente muy angustiada, ojo, de gente que veía incluso cómo objetos cobraban cierta vida. ¿Cómo es posible que el ojo genere eso? Objetos que se desplazaban y se colocaban en mitad de una estancia. Escuchamos. El síndrome no es una patología psiquiátrica, es la presencia de alucinaciones en personas que, muy importante, han perdido mucha visión. Desgraciadamente casi siempre se confunde con patología psiquiátrica, pues hay gente mayor y demás, y casi todos los pacientes van a psiquiatría. Pero nosotros desde el Hospital Clínico San Carlos, la verdad es que estamos retomando el estudio de este síndrome para formar también a nuestros compañeros, médicos de familia, médicos de urgencia, para que se den cuenta que esto no es una patología psiquiátrica. Al testigo muchas veces, por ser mayor, por tener problemas de visión, le daba mucho miedo contarlo. ¿Quién le iba a creer? A veces, repito, objetos inanimados que se colocaban en primer plano y que se movían. Cacerolas que quedaban flotando en la estancia o que generaban ciertos sonidos. O sea, visiones oníricas, visiones extrañísimas, visiones alucinatorias, visiones que se producían con una nitidez absoluta. Figuras como, por ejemplo, una religiosa, ese niño partido por la mitad, una cara flotando en la nada que nos mira fijamente sin abrir la boca, la cara de un hombre de mediana edad, en mitad de un pasillo, y que está ahí, y que es indivisible de la realidad. Claro, vivir esto, y repetidamente, hay muchos casos, patología que ha sido arrancada por la ciencia porque había, como digo, mucho rumor a contarlo. Como tantas otras veces, un fenómeno soterrado del que no se habla, como el primer tema de esta noche. Escuchamos. Bueno, es que incluso muchos pacientes no se atreven a comentarlo por el miedo a pasar a ser catalogados como enfermedad psiquiátrica. Sobre todo ven personas, ven de forma espontánea flores, pueden ver edificios, pero no le hablan. Eso ya sería una alucinación psiquiátrica, ¿eh? El paciente simplemente las ve, sin ningún tipo de interacción con ellas. Empiezan a aparecer de forma brusca, al caer la tarde, con cambios bruscos de temperatura. Sí pueden llegar a interactuar. Mire, esto lo describió el biólogo y filósofo suizo Charles Bonnet en el siglo XVIII. Él no era médico, pero él describió en su abuelo ciego por cataratas, que empezó a ver animales, empezó a ver carruajes y flores. Si alguien de ustedes tiene en mente que esto es completamente normal, por favor, póngamelo en los comentarios y explíqueme el por qué, porque yo simplemente no lo comprendo. O sea, alguien que está prácticamente ciego, que ve ramos de flores, que ve carruajes, que ve cosas que están ahí, pero no están al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser esto? Y justo a las horas del atardecer, que es cuando se va el sol, cuando viene la oscuridad de nuevo. En fin, no sé, muy curioso, como mínimo muy curioso. Si alguien tiene una explicación de todo esto, pues le animo a que me lo deje en los comentarios, porque estaré encantado de leerlo, ya que yo no comprendo cómo pasa eso. Empezó a ver dónde está todo eso, de dónde emerge todo eso. ¿Qué problemas puede causar todo eso? Hay casos mucho más complejos. Parece que hay una barrera, a veces interactúa, a veces incluso se oye cierta música, cierta melodía o palabras sueltas. Son alucinaciones muy complejas, pero la persona, repito, no está enferma, no tiene ningún tipo de psicosis, de paranoia, no es un psicótico, no tiene por qué ser tratado. ¿Cuánta gente habrá sido tratada, considerada loca, entre comillas, por algo que solo se reducía, no solo porque ella es misterioso, al mundo, al extraño mundo, al misterioso mundo de la cámara más perfecta que hay en la naturaleza, que es el ojo humano? Casos como estos. Aparecen personas, aparecen animales, plantas, edificios, además pueden ser en color o en blanco y negro, se pueden mover, no tienen por qué estar estáticas,
y de una duración pues entre 1 o 10 minutos. Hay muchos pacientes que además de escuchar, además de ver estas visiones, escuchan algún tipo de música, típicamente música, no voces. ¿Y dónde está la barrera entre un encuentro con lo extraño y esto? Y voy más allá. ¿Los médicos saben realmente dónde está esto? Se produce por una patología del ojo, de acuerdo, pero lo que se está viendo, ¿dónde está? Porque el propio doctor me decía, a veces son caras desconocidas, pero que están ahí. ¿Cómo las ha generado el cerebro, el ojo? ¿Están ahí? ¿Se han visto alguna vez? ¿Son caras espontáneas que han cruzado con nosotros en la calle y que se han quedado en el cerebro? Desde luego, pocas veces he visto yo en el ámbito científico algo que se parezca tanto a una aparición. Apariciones como las que siguen llegándonos cada semana en nuestros testimonios. Porque, Javier, compañero, es momento de ahondar en los casos, incidentes que siguen ocurriendo y que marcan la vida de muchas personas. Tú decías en el sumario de inicio del programa, un matrimonio absolutamente estigmatizado, porque quien vive esto y lo vive en primera persona no lo olvida jamás. Decía Stephen King que los hoteles son lugares marcados por defecto, ¿no? ¿Cuánta gente habrá dormido en esa cama y cuántas emociones habrán quedado atrapadas en esas estancias en las que pasamos unos minutos o unos días de nuestra vida sin darnos cuenta de todos los que han pasado, han vivido, han disfrutado, han sufrido también en esas habitaciones? En este caso vamos a conocer el testimonio de Rafa, una persona que el 23 de junio de 2011 viajaba con su pareja a Salamanca, a un céntrico hotel de esa magnífica ciudad. Ellos iban a pasar un fin de semana allí para hacer turismo, para conocer un poco el lugar y bueno, no esperaban que en ese hotel, en ese céntrico hotel con historia de estilo palaciego, iban a encontrar una serie de extrañas vivencias que de alguna forma iban a dar la vuelta por completo a la experiencia que ellos pretendían vivir. Salamanca, pues a hacer turismo, a ver la ciudad y demás. Nos quedamos en este hotel. La historia también es que, claro, como fuimos a ver la ciudad, pues en el hotel no estuvimos más que por la noche para ir a dormir. El día que llegamos, así como primera sensación extraña, ya nada más entrar al hotel para hacer el check-in, a mí, por ejemplo, se me aceleró el pulso un montón. Cuando estuvimos en la habitación la primera noche, también comentándolo con mi novia, pues, ¿sabes? Esa sensación como de ser observado o algo así, como si ahí hubiese algo un poco incómodo. Desde luego, muy desagradable, o sea, muy desagradable. Es el primer día, ellos se dan cuenta de que están viviendo ese tipo de sensaciones los dos. En ningún momento, además, aclaran, les ha ocurrido nada similar. Nunca les ha sucedido llegar a un sitio y que ambos experimenten esa sensación de inquietud, de sentirse observados incluso en algún momento y de sentir sonidos, de escuchar sonidos que poco a poco se van haciendo más nítidos. Ellos pasan bastante tiempo del día, una parte importante, paseando por la ciudad. Solo llegan al hotel durante la noche para descansar. Son 2 noches las que pasan en ese lugar, pero muy pronto esos fenómenos que al principio parecen cosa de las sensaciones o quizá del cansancio empiezan a hacerse mucho más evidentes. Al día siguiente, la segunda noche, que fue la última que estuvimos allí, ya para coger el sueño, metidos en la cama viendo la tele, pues en torno, a lo mejor sería pues la 1 de la noche, una cosa así. Yo sé que me quedé un poco dormido y a los pocos minutos me desperté muy, muy sobresaltado, incluso gritando. Nada más despertarme ya había a mi novia que estaba al lado, la cara que tenía, o sea, una sensación los dos, además, como de mucho frío, muy nerviosos, los pelos de punta, la carne de gallina. Nos pusimos bastante nerviosos, planteándonos incluso si vestirnos, irnos a la calle y quedarnos por la noche fuera, en la calle. Ahí hemos visto uno de los clásicos entre los clásicos, ¿no? Antes de que ocurra algo en el mundo del misterio, la pareja, 2 personas, al mismo tiempo, o uno un poquito antes que el otro, se despiertan muy sobresaltados, habitualmente a estas horas, y no es una circunstancia, pero entre las 2, 3 de la mañana, y notan que algo va mal. Sí, en este caso además es curioso, pero la pareja, ella, se despierta primero, intuye algo, presiente que algo va mal, pero se despierta en silencio. Ella no condiciona que él se despierte minutos más tarde sin saber lo que había ocurrido y con la misma sensación de desasosiego hasta el punto de querer marcharse al frío de la ciudad de Salamanca, ¿no? Y además ocurre algo en esos momentos de tensión. Ella le cuenta a él
que ha notado clarísimamente una respiración al otro lado de la cama donde no había absolutamente nadie. Justo antes de despertarme, un segundo antes, yo sí vi una imagen. Yo vi a un señor de frente, trajeado, con corbata. No te sabría dibujar su cara, pero tenía el pelo blanco y bigote blanco. Lo vi de frente durante un segundo. De hecho, yo estaba acostado y yo lo veía de frente. Y bueno, al final decidimos pues tranquilizarnos un poco y pasar la noche en la habitación. Y así estuvimos pues prácticamente pues nos dio la luz del día. O sea, yo igual me dormí pues a las 6 de la mañana ya de puro cansancio. Esa imagen se produce un segundo antes de que él pueda moverse, gritar y levantarse sobresaltado, en ese estado de duermevela en que no se sabe muy bien si lo que está ocurriendo es real o es parte de un sueño, ¿no? Pero es curioso que en ese momento ellos se plantean que algo puede estar ocurriendo en esa habitación 312, una habitación que a día de hoy no han podido olvidar. Y es curioso también que, ella por supuesto no pega ojo en toda la noche, no duerme en toda la noche, él consigue dormirse después de unas horas por cansancio, pero a la mañana siguiente, cuando están haciendo el check-out, él muy sutilmente le pregunta al trabajador que está en la recepción del hotel por la historia de ese edificio. A la vista, como decíamos, es un edificio con una carga histórica importante, es una especie de palacio antiguo, y en ese momento no espera que ese trabajador del hotel le revele que otros tantos han vivido cosas similares en ese lugar exacto. Le pregunté por el edificio en particular, porque como se ve, pues eso, un palacio antiguo, le pregunté de cuándo databa el edificio y creo que me dijo que del siglo XV, me explicó que era pues, el palacio de un marqués, o marqués de Castellanos, o marqués de Castellanos, o algo así. Y entonces le dije, mira, pensarás que estoy loco, pero le contamos más o menos lo que nos había pasado por la noche. Pregunté si habían tenido algún cliente con alguna historia de estas y el hombre nos dijo que a él en particular esta cosa le daba mucho respeto y nos habló de que chicas del servicio del hotel habían bajado asustadas más de una vez con historias de estas y aparte que estando en la recepción del hotel por la noche, solos, más de una vez les había pasado claro, tienen el ascensor como a la derecha del mostrador y les había pasado pues de ver cómo el ascensor baja desde el piso que sea y llega a la planta baja donde están ellos y no hay nadie. Es un lugar, lo acaban de escuchar, un lugar donde hace más de 6 años que no hay luz corriente. Entonces, ¿qué explicación hay a esto? Si alguien de ustedes conoce la explicación y es una explicación totalmente normal, le animo a que me lo deje en los comentarios, igual que he dicho antes, porque no creo que nadie me vaya a explicar esto, seguramente porque ustedes tampoco lo entienden. Vamos a escuchar otro corte, tenemos otro corte preparado y bueno, lo vamos a escuchar sin más y luego lo comentamos. ¿A dónde nos vamos esta semana, Javier? Pues esta semana viajamos a Torrejón de Ardoz, viajamos con un amigo, Jorge, que en el año 1998 vivió allí una experiencia que le marcó hasta hoy. No solo a él, también varios compañeros que estaban con él ese día recuerdan perfectamente los hechos y no solo ellos, mucha gente, muchas personas siguen a día de hoy compartiendo este tipo de experiencias en diferentes sitios de Internet. Para que nos hagamos una idea, esta persona, Jorge, en el año 98 se encontraba haciendo la mili en la base aérea de Torrejón de Ardoz. Allí había un viejo hospital, sigue habiendo un antiguo hospital que fue el Hospital Americano durante la Guerra del Golfo, un hospital que cerró sus puertas en 1992. Allí se produjeron importantes muertes, ¿no? y bastante sufrimiento, y ese edificio, ese lugar, podemos imaginarlo como esos sanatorios también, ¿no? Que están esparcidos por nuestra península, esos edificios blancos, enormes. ¿Existe todavía? Existe todavía. Es un lugar donde bastantes personas aseguran haber sido testigos de extraños fenómenos y es lo que ocurría en aquellos días del año 98. Esta persona, Jorge, estaba acostumbrada a escuchar a altos cargos e incluso hablando de los fenómenos que habían vivido en ese lugar. Estaba acostumbrado también a ver las patrullas inspeccionando el edificio por dentro porque algunos aseguraban ver incluso extrañas luminarias cuando la luz se había cortado hacía más de 6 años, justo cuando el hospital cierra sus puertas por completo. Así que una tarde, él junto a otros 4 amigos decide adentrarse en el hospital para comprobar en primera persona qué es lo que está ocurriendo allí y si es cierto que los fenómenos de los que habla todo el mundo se producen cuando alguien se pasa a esos lugares, ¿no?
Y ya desde el primer momento, tanto Jorge como sus compañeros se convierten en testigos directos de lo que ese hospital parece querer mostrarles. Bueno, nosotros entramos pues por una de las ventanas, bueno, en un plan, porque claro, obviamente esto estaba totalmente acordonado y nada más entrar, imagínate todos esos pasillos que tienen los hospitales sin luz y con las puertas cerradas, pues obviamente ahí no hay ninguna luz, ninguna posibilidad de que entre ninguna fuente de luz natural. Estaba completamente oscuras, entramos con unas linternas bastante potentes y de repente lo primero que nos encontramos nada más entrar pues fue una bola de luz que apareció allí y se expandió como hacia afuera, fue un resplandor importante y fue una luz de dentro a afuera, o sea, los que estábamos allí vimos claramente que esa luz era totalmente del interior del hospital. En ese momento, los 5 amigos que están en el interior de ese hospital empiezan a correr completamente desorientados por esos largos pasillos que todos hemos recorrido alguna vez en esos hospitales, ¿no? Cada uno sale corriendo por diferentes estancias. Se separan, o sea, lo que nunca hay que hacer. Claro, se separan, no saben dónde ha ido a parar cada uno, llegan a perderse hasta el punto de que nuestro amigo Jorge llega a verse completamente solo en medio de un enorme pasillo en el que a un lado hay un ascensor, ¿no? Esos ascensores que tantas veces ha escuchado a algunos de sus compañeros asegurar que los habían visto ponerse en marcha solos. Y es entonces cuando él, una vez más, es testigo del misterio. Cada uno pues fue por un sitio. Yo fui por una parte, que había un pasillo con ascensores, que es cierto que yo los vi subiendo y bajando. Recuerdo 3 ascensores y los 3 estaban en marcha, subiendo y bajando constantemente. Entonces seguimos corriendo cada uno por su lado y aparecimos, curiosamente, en la única entrada que había a este famoso tanatorio. ¿Ha dicho tanatorio? Sí, justo en la parte a la que ellos, como él decía, llegan a encontrarse de pura casualidad, es una zona oscura del hospital, una zona donde hay una puerta, una de esas puertas giratorias, ¿no?, que se abren en los hospitales y que da a una escalera que baja a una de las zonas más oscuras. Es el sótano del hospital donde está la morgue, el lugar donde eran llevados pues esas personas que fallecían, ¿no?, durante la guerra y que eran trasladadas al hospital. En ese momento él recuerda también que justo en ese lugar, en ese punto en el que todos han coincidido, esas puertas que se abren hacia la oscuridad, también otros tantos aseguraban haber visto figuras como de una persona que se movía por allí. Una vez más, Jorge vuelve a ver algo que le deja completamente asombrado. Yo quedé un poquito más adelantado que ellos y el grupo se quedó un poco más rezagado. Yo en ese momento lo que hice fue, dije, bueno, pues ya que estamos aquí, voy a mirar a ver qué pinta tiene esto del tanatorio y ya nos vamos. Ya empecé a bajar un poco las escaleras y me encontré las típicas puertas que son abatibles. Entonces, al lado justo de esa puerta había como una camilla que no se veía no sé cómo explicarlo, no se veía como una imagen sólida. Yo es algo que nunca había visto igual, era algo que no se veía con solidez, pero sí se veía en la camilla como si hubiera cosas dentro, se veía que había relleno, se veía... Cuando una cama está vacía, pues eso, se ve completamente liso, ahí se veían, pues eso, bultos. Yo ya no tenía la conciencia como para determinar si esos bultos eran una figura humana o qué era. En medio de ese pasillo, esa especie de camilla que él dice que no la ve con una textura normal, no la ve sólida, y ese bulto que por circunstancias del miedo que están pasando en ese momento no llega a atisbar si puede ser una figura humana o si puede ser otra cosa. Lo cierto es que a partir de ese instante, en ese preciso momento, él decide abandonar el viejo hospital, sale corriendo de allí junto a sus compañeros, tienen que abandonarlo además por una ventana porque están tan atemorizados que no consiguen orientarse para encontrar la puerta de entrada y salen corriendo por una ventana que encuentran abierta en ese momento. Y lo cierto es que a partir de ahí,
cuando comparten esa experiencia con otros compañeros, empiezan a descubrir nuevas historias. Parece ser que durante los días posteriores seguían haciéndose patrullas al interior del edificio porque parecía que había alguien en el interior, pero de repente empiezan a tener acceso a historias de gente que se ha encontrado con la figura de lo que parecía un soldado americano. Y a nosotros nos comentaron que otro compañero en su día, por todo este tema de las luces que se apagaban y se encendían, pues se pensaban que estaba desocupado, gente con linternas o algo. Entonces parece ser que bajó una patrulla. Y una de esas patrullas se aventuró a bajar a Morgue, ¿no? Entró y pasó esas puertas abatibles. Él llegó a entrar allí él solo. Y entonces ahí fue cuando tuvo esta aparición del famoso soldado americano que comentan el piloto, dicen, porque debe de ser el que iba informado con el informe de piloto de los Estados Unidos. Y esa persona, de hecho, cuando quiso salir, esa puerta quedó cerrada durante un buen tiempo y se quedó, parece ser, el piloto hablándole, y él no podía salir de allí, y esa persona quedó en mal estado, claro, de la cabeza. No es la primera historia que nos cuentan de ese mismo entorno, y hace bien poco, ¿verdad? Sí, nos han contado que al parecer se ocultan bastantes cosas. Bueno, es un lugar de capital en la información en España, ¿no? La base aérea de Torrejón de Ardoz y sus aledaños, ¿no? Sí, pero gente que conocimos hace poco que eran exmilitares nos contaba que allí se ocultaban algunos secretos que no nos los creeríamos si los viéramos, y que con eso un poco juegan, ¿no?, en la ocultación de esos secretos. Algunas naves no sabía muy bien cómo explicarlo ni hasta qué punto darnos información, porque nos decía, es que tengo hijos y entonces no puedo hablar demasiado. Pero nos decía que sí, hablábamos de prototipos, hablábamos de naves que estaban ocultando tecnología, y era otro tipo de tecnología no terrestre. Pero bueno, ahí lo dejamos porque no pudimos averiguar nada más. Aquí hablaban también, otro de los casos que ellos comentaba, que Jorge nos decía, ¿no? Y que conocían, parece ser, muchos de sus compañeros, es la historia de un soldado que incluso había llegado a quitarse la vida después de ver algo extraño en uno de esos ascensores que él había visto funcionando completamente solos. Esta persona, hemos conseguido el nombre, Carlos, parece ser, que se encuentra con algo en uno de esos ascensores, no llega a compartir con nadie la experiencia de lo que él llega a ver, pero queda tan trastornado que días después de la experiencia acaba quitándose la vida. Tenemos un corte más y bueno, pues lo vamos a escuchar y luego lo comentamos. ¿Cuál es tu código de emisora? Tu identificador. W2QYV. Bien, escúchame. Me llamo John Francis Sullivan. Vivo en el 343 de la avenida 42, donde llevo toda mi vida. Y vi el primer partido de la final de 1969, aquí, en esta casa, hace 30 años. ¡Y una mierda! Mi padre se llamaba Francis Patrick Sullivan y era bombero y un hincha de los Mets. Cada noche, cuando me gustaba, me cantaba, llévame al partido. Un padre y un hijo en diferentes láminas del tiempo conectaban a través de una vieja radio. Es la película Frequency, que desde luego en más de una ocasión ha servido de introducción para el tema de las voces extrañas, de la transcomunicación, porque esto va más allá o es una vuelta de tuerca sobre la eterna psicofonía. Es como una muda nueva y diferente que no acabamos de entender muy bien, y lo vas a comprender enseguida porque el tipo de voces, el tono, lo metálico, nos desconcierta, quizá porque estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escuchar otro tipo de cosas. Pero si nos dicen que esto ha sido grabado en la universidad, uno ya se cuadra, dice, bueno, esto es así, descubriremos si es así o no. Que sea grabado en la universidad quizá no quiere decir que tenga el aval de la universidad, pero nos hablan de científicos concretos, y de un estudio que casi con secretismo, podríamos decir, se ha efectuado en nuestro país. Ahora nos hemos enterado, ahora hay que acudir al material, hay que agradecer a los protagonistas de esta historia que han querido hablar con nosotros, que quieren mostraros ese trabajo. ¿Será verdad? Javier, ante todo, hay una publicación científica que tú tienes en la mano ahora mismo, la tienes sobre la mesa, en la esquina, en el estudio 1 de la cadena SER, como siempre, y es un informe de una revista científica, ¿realmente es así?
Sí, es un informe publicado por la revista Neuroquantology Journal, una revista científica de bastante prestigio, donde a lo largo de más de 30 páginas se desarrolla una investigación que se ha estado llevando a cabo a lo largo de 2 años. El título de este informe dice una investigación de 2 años sobre el supuesto fenómeno anómalo de las voces electrónicas o psicofónicas. Y a lo largo de todo este material que tenemos aquí se va desarrollando pues esta historia que parece de película pero que es auténtica, que ha ocurrido en las inmediaciones de la Universidad de Vigo, efectivamente. Ha sido llevado a cabo por investigadores de Alemania, de Portugal, científicos de Estados Unidos, también de España, es decir, una investigación a nivel internacional sobre este fenómeno que ha sido además pormenorizadamente analizada con test ciegos de todo tipo, incluso para poder analizar o interpretar esas voces que aparecían en las grabaciones, y se han llevado a cabo también, iremos comentándolo e iremos escuchando esas voces que son desde luego sobrecogedoras, algunas de ellas, que transmiten mensajes directos a través de preguntas y respuestas, y bueno, que han sido grabadas con todo tipo de aparatos diferentes unos de otros, y por eso también esas voces pues parecen tener un tono diferente a algunas de otras. Robótico casi. Sorprendente, de verdad, y está ocurriendo ahora. Yo creo que es una gran noticia para acabar el 2012 en el sentido de que siguen ocurriendo cosas cuando nos conjuramos, el equipo aquí presente, para ofreceros toda la actualidad. Había en el fondo una sensación que es, oye, vamos a demostrar y a demostrarnos a nosotros mismos que el misterio es novedoso y constante. Pero claro, sabiendo la historia que hay detrás, que es una historia, repito, única en España, y que ya la historia es muy de novela, a todos los niveles, pues es muy interesante periodísticamente hablando, nuestra obligación contar todo lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? Esto se lo imagina uno en películas como Luces Rojas y todo eso, pero en vivo en España. Hemos preguntado a algunos expertos. Carlos Fernández, que es uno de los grandes expertos españoles en estas temáticas, y él es ingeniero experto en electrónica, ha publicado sobre este tema de las voces. Claro, es que estamos hablando de publicaciones siempre en el ámbito de lo misterioso periodístico. No había publicaciones científicas en España a este nivel, ¿no? Producidas en España, aunque publicadas fuera a nivel científico, sobre las voces sin rostro, ¿no? Y han tenido que acudir a una revista que es de carácter científico, esta Neuroquantology, es una revista que se edita en Turquía y que, digamos, es una revista científica pero de disciplinas cruzadas. Lo que quiere decir esto es que la mayoría de las revistas científicas suelen ser monotemáticas, es decir, si es una revista sobre genética es genética, si es sobre biología es biología, pero no suele haber revistas científicas en las que de repente se admitan trabajos, papers, donde se crucen disciplinas. Entonces muy mi pregunta diferentes. ¿Es científica de verdad con peso o no? Vamos a ver, es científica pero de peso relativo. Ya. Es decir, que sí está dentro de la tabulación de las revistas científicas, hay un procedimiento de presentación de informes que tiene que ser supervisado, en fin, hay un comité, se exigen unas características para la publicación de un trabajo, pero, en fin, no es una revista de gran impacto, para que nos entendamos. Perfecto, Javier, porque estamos aprendiendo en tiempo real, a las 2:24, algo que está pasando, que nos interesa y que nos reconduce hacia un ámbito que parecía abandonado, el de la parapsicología científica, de alguna forma, ¿no? El de la investigación en laboratorio de fenómenos paranormales. Está pasando con españoles y queremos contarlo. Carlos Fernández, como decía, José María Luque es ingeniero de electroacústica de la Universidad de Sevilla, o sea, un hombre que sabe de lo que habla, que sabe de estos ingenios, y nuestro compañero Santiago Vázquez, hablando de esos experimentos, de cómo le suena, siendo él un clásico, aunque sea joven, es un clásico, ¿no? Así que los tres, en este tren de voces, nos dan su opinión y yo quiero conocer la vuestra también. Para mí es muy importante que se haya hecho unas grabaciones en condiciones de control, porque a pesar de que se lleva investigando muchos años las psicofonías, no hay demasiadas experiencias de este tipo, es decir, quedan fuera todos esos argumentos ya muy manidos tantas veces de que se tratan solo de confusiones. Tiene la típica característica de ser un sonido modulado, que es característico en el proceso psicofónico, ya que el proceso psicofónico es un proceso electromagnético. Entonces, claro, tiene la típica característica de este sonido modulado, como mecánico, ¿no? Es característico, es bastante característico.
Esta investigación, que desde luego marca un hito, porque nunca se había hecho un estudio tan pormenorizado y tan científico en esas parafonías, en esas voces, que son voces que perfectamente responden con una coherencia absoluta. Son voces que razonan, que en definitiva tienen una inteligencia. Estas cámaras, digamos, Javier, Santi, aíslan completamente cualquier posibilidad, ¿no? Tú entras, como muy bien ha dicho Javi, tú entras con tu teléfono móvil y automáticamente se te va toda la cobertura, no recibes absolutamente nada de fuera. Y efectivamente el sonido ni entra ni sale, es decir, están equipadas para eso, ni radiofrecuencia ni sonido de ningún tipo. Están además construidos con hormigones especiales para que no entre ningún tipo de sonido exterior. Bueno, están aislados completamente lo que son los laboratorios. Otra cosa es el equipo que lleven aparte de esos laboratorios. Laura dice: madre mía, escuchando Milenio 3 me he echado la manta por lo alto de la cabeza del miedo con las voces. Darbosh, la segunda se escucha un poco más clara y la piel de gallina se acentúa. Mireia dice que ha tirado los cascos a la otra punta de la cama, que le da mucho yuyu. Y nos dicen también, bueno, nos felicitan a todos el año, gracias por estar ahí. Dice Noel que nos sigamos con este tema, que se nos va la audiencia. Bueno. Otra cosa que también hay que subrayar en esta historia es que Anabela Cardoso, en estas décadas de trabajo, en esta constante búsqueda de comunicación con esas voces directas a través de radiofrecuencias o también a través de las psicofonías tradicionales, ha obtenido, digamos, un paisaje del más allá del que no hemos hablado y que es bastante curioso. Ella habla, por ejemplo, de que todas estas emisiones, digamos, o todas estas voces nos llegan desde un lugar al otro lado de la vida que ella llama la estación Río del Tiempo, y de donde vendría toda esta fuente de comunicación. Por lo tanto, y creo que esto es importante subrayarlo, cuando ella acude a la Universidad de Vigo en los meses de verano, es decir, en el año 2008-2009, ella tiene acceso a salas de grabación en los meses de julio y agosto. Cuando ella acude a ese lugar, acude ya con un background, con una mochila de experiencias previas, donde ella actúa casi como medium, de alguna manera. Como les pasa, por cierto, y les ha pasado a todos los investigadores científicos que se han metido en el tema de transcomunicación y psicofonía. Yo no sé qué tiene, pero nunca ha salido de esa espiral, ¿eh? Exactamente. Han quedado atrapados de por vida. Bueno, pues Anabela está en esa espiral, evidentemente, en ese torbellino que yo entiendo que es fascinante y seductor, pero también, en fin, lleno de confusiones y de claroscuros. Evidente. Y hay que tener muy presente el tipo de personalidad, por lo tanto, que ha presidido estas investigaciones. Sí se ha hecho con el máximo rigor posible, pero evidentemente no se ha hecho con una intención claramente universitaria, es decir, la Universidad Española no ha estado ahí implicada en absoluto, vamos. Es curioso, Javier, porque es otro tema que alguna vez hemos rozado. Jürgenson, Raudive, Argumosa. Sí. Todos se han dejado algo más que el tiempo, muchas veces el dinero, Sinesio Darnell. Algo debe ocurrir, o en la mente humana, o con ese fenómeno, que todos los investigadores que hemos conocido se han ido metiendo, encerrando en sí mismos en ocasiones, y casi estableciendo un diálogo. Es decir, es un delirio humano. Cualquier sonido lo interpretan ya como psicofonía, o realmente están en un umbral que no entendemos y están obteniendo pruebas de algo que está pasando. No sé, pero todos han acabado de alguna forma de la misma manera. Sobre todo cuando esas psicofonías o supuestas voces del más allá empiezan a nombrarlos, ¿no? Empiezan a interactuar y a decir su nombre. Es entonces cuando muchos de ellos creen que hay un diálogo lógico entre lo que preguntan, y cuando se refieren a ellos y cuando dicen cosas personales de su vida que nadie sabe, es normal que también lleguen a obsesionarse con esas respuestas. Imagínate el impacto emocional que es eso, estar durante meses, porque las psicofonías no salen la primera vez que uno pone la grabadora en marcha. Muchas veces es un proceso de semanas, meses o años, y que de repente, después de esas esperas, de esas horas de escuchar el ruido blanco que hablábamos antes de las cintas o de las grabaciones, buscando un requiebro en el sonido, un cambio de tonalidad, una anomalía, que esa anomalía te mencione por tu nombre, en fin, tiene que ser impactante. Ahora mismo, escuchando a Javier y a Carmen, yo
he pensado, ¿estarán en algún tipo de estado alterado de conciencia los investigadores que se meten en esto? ¿Estarán abriendo su parabólica de una forma poco convencional? Lo ha dicho Javier perfectamente, y es que lo he visto. Horas de grabación. Tenemos el caso, por ejemplo, ahora actual de Pedro Amorós, que de alguna manera es el último representante. Hay más, ¿no? Pero que no han abandonado el tema. Les podrá gustar más a unos, menos a otros, pero no ha abandonado el tema, sigue investigando, y muchas de las grabaciones las acaban teniendo en su estudio, en su casa. Ya no van a lugares. El fenómeno se les ha aproximado. Ellos se han abierto al fenómeno. Están en un estado alterado de conciencia. Hay una especie de trance del cerebro en esas horas de grabación de espera. O es toda una enorme confusión de personas que se obsesionan y escuchan cosas. Claro, aquí yo creo que la gran clave es que si esto ha tenido hermetismo científico de alguna forma y se han grabado esas voces que estamos escuchando, pues hay algo muy interesante. ¿Queréis apuntar algo, Javi, antes de escuchar las dos últimas psicofonías, que son las más claras, por cierto? Sí, es curioso que las últimas páginas del estudio, además, son unas tablas que están dedicadas precisamente a mostrar algunos ejemplos de voces que se han captado, y sí que se especifica en estos ejemplos el modo en que se han captado, si es fácil de escuchar o no, es decir, pues la calidad de alguna forma analizada en estas tablas. La primera columna te explica quién las capta. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo, Luisa y Ana Cardoso. Luego dice ejecución, y por ejemplo hay algunas en las que sí se especifica que es en contaminación acústica controlada. Luego te habla también del volumen, si es inteligible, como decíamos, y si responden a alguna pregunta. Y en esta tabla concreta hay una que a mí me ha llamado poderosamente la atención, y es que dice que este grupo de personas había preguntado, esta vez en los estudios Metrópolis de allí, si estaba escuchando Constantin Raudive, y parece ser que la voz que sigue a esa pregunta es, y dice claramente, está en el estudio. En inglés directamente, dentro del trabajo de Neuroquantology, de verdad que impresiona, ¿no? Voces grabadas, datos, lugar, operadores, fecha, 17 del 6 del 2008, ejecución, ruido, traducción, suficiente, insuficiente, inteligibilidad, cómo se entienden. Es decir, ver esto en formato de trabajo, yo nunca lo había visto. Y un detalle extra, prácticamente todas las grabaciones se obtuvieron entre las 19 y las 21 horas, en el umbral entre la noche y el día, porque según Anabela Cardoso, ese es el momento en el que estas voces se manifiestan con más facilidad. Y fíjate, ¿sabes lo que tenían también en cuenta? La luna. Era un factor. Sí, cuando las psicofonías se obtenían en días de luna llena o cuando no, y parece que en días de luna llena se obtenían más. Bueno, esto es de los temas más raros que hemos tocado nunca. La conjunción de elementos, la financiación de la universidad extranjera, los científicos que están vigilando, técnicos de electroacústica, cámaras acorazadas y voces. Bueno, podemos terminar con las voces, ¿no? Documento número 8. Algo así como un sueño mío, Javier. Sí, esta dice, es un sueño meu, es un sueño mío, y también es una de esas, de las más claras que hemos escuchado en todos las que han obtenido, en esas más de 200 psicofonías registradas. Hay que agradecer, lo primero, a la propia Anabela Cardoso, su amabilidad, la disposición. No hay hermetismo, que muchas veces ocurre en la psicofonía, sino en la propia investigación, que luego se cierran en banda y no quieren divulgar en absoluto en otros ámbitos, ¿no? Aquí hay claridad, que también hay que agradecerlo, sea lo que sea esto. Yo creo que es un auténtico placer, ¿no? Y un premio para todos los oyentes en el periodístico estar escuchando esto, y luego cada uno que opine, claro. É un sueño meu. Escuchamos. Bueno, eso es una voz, o sea, vamos a repetirlo. Sí, pero esta es más psicofónica, tiene la voz más... Sí, metálica, ¿no? No metálica, es... Cantarina, ¿no? La cantarina, sí, esas psicofonías de... Casi todas son así, ¿no? La cantarinez argumosiana. Sí, de alguna forma, es decir, ese final que es como... Hay que hacer un hashtag con cantarinez argumosiana. Cantarinez, he dejado un término para los anales, ¿eh? Cantarinez
argumosiana. Sí, porque los viejos maestros nos enseñaron elementos concretos, ¿no? Códigos concretos que decían que las voces eran como cantarinas, ¿no? Como no es una voz normal, que habla normal. Y esta es verdad, No, como dice Carmen, que se parece. Es un sueño meu. Bueno, pero si esto de verdad está grabado en esas condiciones, a mí me parece muy sorprendente. Escuchamos. Y es verdad que parece una frecuencia, ¿no? Que parece alguien que está hablando desde algún lado de una radio, ¿no? Siguiente psicofonía. Se habla de, fijaos qué curiosos, edificio do tempo, estructura do tempo. Algo así, ¿no, Javi? Sí, en castellano sería es el edificio del tiempo, es el hemiciclo del tiempo, precisamente como hablábamos, ¿no? Parece que todas tienen un sentido trascendental que no tienen otras. Eu edificio do tempo, e hemiciclo do tempo. Eso es lo que vamos a escuchar en esta voz captada también por Anabela Cardoso. Pero esta es una frase grande, es una frase hilada. Aquí lo que no duda es que son voces. Son voces que se han metido en una frecuencia que desconocemos. Escuchamos. Es que parece una conexión con un radioaficionado, con la película de Frequency, Lo que pasa que Anabela, antes lo ha dicho en un corte, siempre son respuestas a preguntas, con lo cual tienen un sentido lógico. Si fuera una transmisión, te contestarían cosas inconexas y que no tendrían nada que ver con la pregunta formulada. Interesantísimo, porque aquí parece que hay una respuesta a una pregunta sobre algo, ¿no? Y entonces claro, ese algo responde como en las psicofonías clásicas. Hay que escuchar la conclusión de Anabela Cardoso después de estos trabajos que abren un mundo muy raro, que oyemos, ojalá, ¿no? Ojalá haya algo de autenticidad científica en todo esto, pero como decía Santiago Camacho, todo es como muy de novela. Aquí lo hemos contado limitándonos a que tengáis toda la información. Conclusión de la principal promotora y vector de este extrañísimo estudio reciente. Una conclusión que te puedo dar es el soporte acústico, cuanto menos explícito, cuanto menos amplitud tuviera, más débiles fueron las voces, lo que quiere decir, una cosa que se sospecha desde siempre, que las voces son moduladas en el ruido ambiente. Y entre esas últimas conclusiones que de alguna forma cierran este interesante artículo, ¿no? Y esta investigación, hablan también, aparte de que esa amplitud de las voces parece estar relacionada con el ruido de fondo, dicen que la contaminación acústica efectivamente es clave para poder captar estos sonidos, que estas voces se benefician o se aprovechan de ese ruido de fondo y también cuando hay especialmente situaciones caóticas produciéndose en el momento de la grabación. Y finalmente dicen también pues que esas voces eran mucho más claras, especialmente claras, cuando se producía en ese momento un diálogo entre dos o más personas. Muchas de las grandes psicofonías, es curioso, ocurren de fondo en un diálogo. Nos ha pasado a nosotros, es decir, nos ha pasado en ocasiones, ¿no? Y en viajes y en una conversación principal, por debajo, como contaba Javier Sierra, de esos primeros experimentos de Jürgenson, otra voz. Alguien nos responde desde algún lugar en el tiempo y el espacio. Bueno, y seguimos con las mismas incógnitas. Esto puede ser un paso más. El misterio está en los investigadores. Como decía Javier también, hay investigadores que llaman especialmente este fenómeno, y ese fenómeno se manifiesta sobre todo con ellos. Ciencia o estados alterados de conciencia, o son lo mismo, o se unen en algún lugar. Es un mapa muy interesante, un mapa apasionante, y lo hemos contado. Ojalá podamos saber un poco más. Desde luego que esto nunca había ocurrido en nuestro país. Es un paso más. Mientras las personas normales hacen cosas cotidianas, en determinados puntos del planeta hay individuos creyendo que el sueño de Frequency de la película es real, que utilizan aparatos, utilizan muchas veces sus propios medios, hay que decirlo, y con obsesión, confusión o verdad están intentando trazar lo que quisieron todos los chamanes y sacerdotes de todas las grandes culturas, contactar con el otro lado. Desde luego, Javier, desde luego, Santi, es una gran novela, ¿eh? Si alguien coge todo esto y lo transforma en novela, diríamos qué gran obra, qué imaginación, y está pasando. Una novela que podría arrancar con Edison, que ya hizo sus esfuerzos por comunicarse con el más allá, o con Guillermo Marconi, el padre de la radio, que también vio la potencialidad de su hallazgo en la búsqueda de respuestas para la gran pregunta de ¿después qué? Cuando alguien falsea una psicofonía se nota, y se nota porque tiene varios
distintivos que no son los que tiene que tener, como por ejemplo pues ese golpe metálico clásico que suena siempre en todas las psicofonías, como un golpe, como una palmada o como algo que inicia la psicofonía, y en casi todas se escucha otra vez justo cuando acaba. En otras no, pero tampoco quiere decir que sean falsas, sino que por lo que sea pues el comportamiento varía de unas a otras, pero casi todas tienen el tema de la palmada o el ruido metálico justo antes de empezar. Y esto que estaban explicando de que parece ser un sonido modulado y que necesita el sonido ambiente para producirse, abre la mente bastante. Esto hace que comprendas un poquito mejor qué puedes y por qué suenan así las psicofonías, como cantadas, como si fuera un canto más que una palabra, ¿no? Son así como, pues eso, como un canto, como tienen como un acento peculiar. Es posible, esto es una opinión mía personal, es posible que cuando... Vamos a imaginar que yo soy un ente, bueno, en parte sí que lo soy, pero vamos a imaginar que soy un ente de verdad, ¿no? Un ente que está en el más allá, intenta comunicarse a través de una psicofonía. Creo yo que yo lo diría conforme estoy hablando ahora. O sea, creo que mi mensaje, desde mi sentimiento de querer decir eso, lo estaría diciendo tal y como hablo ahora. Otra cosa sería cómo suena al final, o sea, cómo llega ese mensaje, porque ese mensaje yo lo tengo que modular, o sea, tengo que utilizar un sonido que se escucha ya en el mundo de los vivos, un sonido como el ruido de una grabación, por ejemplo, coger ese sonido y modularlo para añadir mi voz. En ese transcurso es cuando yo creo que se transforma, o sea, es como que cuando llega el mensaje ha cambiado de entonación, porque ha tenido que ser modulado un sonido externo para producir ese sonido. Por lo tanto, si lo escuchamos así medio como por ejemplo, estoy seguro de que recuerdan la psicofonía esta que decía es adimensional. ¿La recuerdan? Era una mujer una mujer de unos 20-30 años que decía es adimensional, y lo decía muy lentamente, y al final se perdía la voz, lo volvía a decir otra vez, casi deletreando la palabra para que se entendiera bien. Ojo con esto, es como si ese ente, iba a decir esa persona, pero como si ese ente ya supiese que su mensaje va a llegar distorsionado, y necesitó decirlo bien lento, bien deletreado. Es adimensional. Lo dijo así al final, para que se entendiera. Yo creo que es por esto que estoy diciendo, porque ese ente o lo que fuese era consciente de que el mensaje iba a llegar distorsionado, y por eso deletreó tan despacio. Y justo al acabar se escucha como un al, y hace como el sonido de pues como si fuera metálico, ¿no? Como que se pierde en un sonido metálico. Tiene toda la pinta de que eso sea lo que están diciendo aquí, lo que han dicho en este último corte. Es decir, por ejemplo, cuando hay dos personas hablando, lo han dicho antes, hace un momento, cuando hay dos personas hablando, como por ejemplo en la entrevista que escuchamos hace unos días, hace unas semanas, de Clara Tahoces a una mujer mayor, en la cual pues era una entrevista normal, no se pretendía grabar ninguna psicofonía con eso, era una simple entrevista que se le estaba haciendo a esta mujer, y estaban hablando, y en el momento que estaban hablando Clara recuerda a su abuela, y cuando dice más o menos en la fecha que su abuela falleció, se escucha una voz clara, que lo hemos Clara no ella, sino la voz, que es Clara. Se escucha una voz que dice claramente ya estaba muerta. Pero ¿cómo lo dice? ¿Y por qué digo esto? Porque era lógicamente una voz que necesitaba de otras voces, de otros ruidos externos para poder sonar. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo justo donde estaban entre dos palabras que estaban diciendo ellas dos en la entrevista. Se solaparon dos palabras, una de ella y otra de la entrevistada. Y en ese momento que se solapan las dos palabras,
es cuando sonó esa voz. Justo ahí. Necesita esa voz para poder sonar. Si no hay algo ahí, si no hay un ruido ambiente, no suena. Simplemente no tienen fuerza, no tienen garganta, no tienen cuerdas vocales. Es lógico pensar que necesiten usar otro ruido. O por ejemplo, una psicofonía que les puse yo de mi propia cosecha. Bueno, que la he buscado en internet, lógicamente. Yo no he hecho psicofonías porque me da bastante respeto, la verdad. Pero si recuerdan, hace mucho tiempo, o hace un mes o así, puse una psicofonía de un patio de colegio. Era un patio de colegio que estaba es un colegio que está activo. Les puse las imágenes también, o sea, aquella psicofonía venía con imágenes. No sé si recuerdan un patio de colegio, unos niños en fila esperando su turno para pasar por entre unos conos, que era pues como un ejercicio de gimnasia, ¿no? Y entre las voces y los griteríos y las risas de los niños se escuchaba a una niña muy atormentada, con otro tipo de sentimiento muy opuesto al que tenían ellos en ese momento, que no dejaba de decir: tengo miedo, señor, tengo miedo, señor, tengo mucho miedo, señor. Pero lo dijo como 8 o 10 veces seguidas. Curiosamente, si te parabas a escuchar su voz, no entendías nada. Tenías que pararte a escuchar el griterío de los críos para entender esa voz. O sea, esa voz se estaba aprovechando de todo ese ruido para lanzar su mensaje. No sé, es una opinión mía que ya les digo, puedo estar equivocado, pero tiene toda la pinta de que es eso. Necesitan, tal y como estaban diciendo antes en este último corte, necesitan escuchar, o sea, necesitan usar la voz de otro o un sonido, el ruido de un coche al pasar. Y bueno, y antes de acabar quiero comentarles algo de Iker Jiménez, porque resulta que creo yo, me da la impresión de que Iker Jiménez es, bueno, todos conocemos su persona, todos conocemos todos los datos que nos ha dado sobre sus pensamientos, su vida, su forma de creer o no creer en las cosas. Y mi impresión es que este hombre al principio creía fielmente en todo lo sobrenatural, en todo lo que se nos escapa de la mente. Y con el paso de los años, recuerden que él siempre ha dicho, los que más han escuchado a Iker Jiménez hablar de sus cosas, él siempre dice que es el único que ha puesto grabadoras, ha intentado de verdad grabar una psicofonía y nunca le ha salido. ¿Qué creo yo que le pasa a Iker? Yo creo que Iker está un poco enfadado con todo este mundo, con el mundo sobrenatural. Está como enfadado porque él, creo yo, que necesitaba sacar una prueba por sí mismo, sacar algo por sí mismo, una grabadora, una aparición delante de en fin, algo que él pudiera decir, efectivamente estas cosas existen y ya no es que alguien me lo ha contado, sino que yo lo he vivido. Yo creo que como no le ha pasado nunca, está un poco como resentido con todo el mundo paranormal, con todo este tema. No es que le haya dejado de gustar, le sigue gustando, pero por eso mismo se siente como molesto, ¿no? Es como decir, y a mí no me ha pasado, o sea, no dejo de contar casos de todo el mundo, de un montón de gente que ha pasado por el programa, pero a mí, en persona, a mí no me ha pasado nada. Y yo creo que eso podría haberle quitado un poco de ganas, ¿no? No de ganas, sino de expectación. Le ha quitado la expectación, el sobresalto, es el decir, quiero hacer esto porque quiero averiguar qué hay detrás, ¿no? Yo creo que sigue teniendo eso, pero con menos fuerza, y es debido a esto, creo, es una opinión mía, igual que lo que he dicho antes, pero para mí que se siente un poco, pues eso, resentido, y le gustaría pues captar algo por sí mismo. Y aquí les digo yo, Iker no ve y no escucha cuando le pasa algo, es decir, él está en sus 13. Según mi opinión, él está en sus 13 de que a él nunca le ha pasado nada. Pero, amigos, es que ha contado varios casos, ha contado varias cosas
en los que sí que le han pasado cosas. Incluso hemos escuchado programas en los que se le ha colado una psicofonía en vivo, en directo. Pero cuando pasan estas cosas, Iker las niega. No quiere afirmarlo, no sé por qué, no quiere afirmar esto es así, esto ha pasado y por lo tanto ya me ha quedado demostrado que algo hay de verdad. Me lo han demostrado a mí en persona. No lo hace porque no las ve. Cuando le pasa algo, cuando tiene algún suceso que se podría decir que podría decirse incluso que es como una aparición o algo, porque él ha contado muchas historias, ha contado miles de historias y por lo menos 3 o 4 de ellas eran bastante extrañas. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, era simplemente mi opinión. Vamos a dejar el vídeo de hoy, vamos a aparcar el camión y nos vemos mañana en el próximo vídeo. Chao.